Las luces de advertencia parpadearon en rojo en el puente del USS Defiance, mientras el almirante Jake Morrison observaba las pantallas. 300 naves de guerra alienígenas se movían por el espacio como una nube oscura. Cada una más grande que cualquier cosa que la humanidad hubiera construido jamás. Cepri y Armada se acercaban y no había a dónde escapar. «Señor, están enviando un mensaje», dijo la capitana Lisa Grant, con voz firme a pesar del miedo en sus ojos. Había servido a las órdenes de Morrison durante 8 años, en las peores batallas de la guerra. Nada los había preparado para esto. Morrison asintió. «Transmítanlo». La pantalla principal parpadeó, mostrando el rostro del mismísimo emperador Vestai. El gobernante alienígena parecía una mezcla entre un lagarto y un tiburón, con ojos negros que parecían albergar la oscuridad misma del espacio. Su voz era fría y mecánica al hablar. «Humanos de la flota de defensa Terran, han luchado bien, pero su tiempo ha terminado. Ríndanse ahora y haremos que sus muertes sean rápidas. Si se niegan, destruiremos todos los mundos humanos que encontremos. Tienen 1 hora para decidir». La transmisión terminó, dejando el puente en silencio. Morrison miró a su tripulación. Eran buenas personas, lo mejor que la humanidad podía ofrecer. Se merecen algo mejor. «¿Cuántas naves nos quedan?», preguntó Morrison. 47, señor, respondió el comandante Ryan Cole, jefe de su equipo de armas especiales. La mayoría están dañadas. Armamos la mitad de nuestras naves civiles con lo que pudimos encontrar. Morrison casi sonrió. 47 naves contra 300. Los extraterrestres probablemente pensaron que esto terminaría en minutos. No tenían idea de lo que los humanos eran realmente capaces de hacer cuando se les exigía el límite. «Hábleme del proyecto Prometeo», dijo Morrison. El rostro de Cole se iluminó. Durante 3 años, había trabajado en secreto en este proyecto. Solo un puñado de personas sabía de qué se trataba realmente. «Está listo, señor. Todas las naves de la flota han sido equipadas. Solo necesitamos colocarlas en posición». «¿Y el costo?» «Total». «Cada nave, cada miembro de la tripulación. Nadie regresa de esto». Morrison se dirigió a los grandes ventanales del puente. Afuera, podía ver las otras naves humanas. La USS Retribution, comandada por la capitana Nia Walsh. La USS Horizon, al mando del capitán Tony Rivera. La USS Discovery, liderada por la capitana Kelly Brooks. Buenas naves, buenas tripulaciones. Todas a punto de morir, pero no en vano. «Señor», dijo el teniente comandante Scott Barnes desde la estación de comunicaciones. «Estamos recibiendo mensajes de las otras naves. Piden órdenes». Morrison cogió el dispositivo de comunicación de toda la flota. Todos los capitanes de la flota oirían esto. «Soy el almirante Morrison». «Todos saben a qué nos enfrentamos. Todos saben lo que significa el proyecto Prometeo». «No les mentiré. No vamos a casa». «Pero podemos asegurarnos de que nuestras familias sí». Hizo una pausa, mirando la flota alienígena que crecía en las pantallas. «El Imperio cree que nos conoce. Creen que solo somos otra especie a la que conquistar. Se equivocan. Están a punto de aprender lo que significa enfrentarse a la humanidad cuando no tenemos nada que perder». Las respuestas llegaron rápidamente. El capitán Walsh fue el primero. «Retribución de la UES lista, señor. Mostrémosles de qué están hechos los humanos». La voz del capitán Rivera siguió. «El horizonte de la UE». «A la espera. Estamos con usted, almirante». 1 a 1, los 47 capitanes. Confirmaron que estaban listos. Listos para morir por su especie, listos para convertir la derrota en victoria. Morrison miró a su tripulación. Lisa Grant permanecía firme, con el rostro sereno. Ryan Cole revisaba su equipo por última vez. Scott Barnes se coordinaba con las demás naves. Esta gente confiaba en él para guiarlos hacia la muerte misma. «Lisa, envía un mensaje. A la Tierra. Diles que estamos comenzando la fase final. Diles que nos recuerden. No como la flota que perdió, sino como la flota que ganó». «Sí, señor». Morrison volvió a las pantallas. La flota alienígena estaba casi en posición. Todo tenía que ser perfecto. Un error y el proyecto Prometeo fracasaría. La humanidad estaría realmente acabada. «Ryan, ¿cuánto tiempo necesitamos?» 15 minutos para poner a todos en posición. Luego otros 2 minutos para ejecutar.
Y no sospecharán. No, señor. Para ellos, parecerá que estamos intentando librar una batalla normal. Pensarán que solo nos movemos al azar, intentando evitar su artillería pesada. Morrison asintió. Los alienígenas habían ganado todas las batallas durante 3000 años. Nunca habían perdido un solo combate de flota. Estaban tan confiados, tan seguros de su victoria, que nunca sospecharían lo que la humanidad realmente estaba planeando. Todas las naves, aquí el almirante Morrison. Comiencen la fase 1. Que se vea bien, gente. Necesitamos que piensen que solo somos otra especie desesperada que hace una última resistencia. Las naves humanas comenzaron a moverse. Para los alienígenas, parecería un caos. 47 naves pequeñas se dispersaron por el espacio, intentando evitar las enormes armas alienígenas. Los ceprianos esperaban que los humanos intentaran huir, esconderse, implorar clemencia. No tenían ni idea de que cada movimiento estaba planeado. Cada nave se movía a una posición exacta, siguiendo un patrón que Ryan Cole había pasado meses calculando. Los alienígenas estaban cayendo en una trampa y ni siquiera sabían. Ahora sí. Morrison observó la pantalla táctica mientras sus naves se posicionaban. En 15 minutos, comenzaría la verdadera batalla. En 17 minutos, todo habría terminado. Pero la humanidad ganaría. El imperio aprendería que algunas especies no podían ser conquistadas, solo exterminadas. Y a veces eso era suficiente. La flota cepriana se puso en formación de ataque como una máquina bien engrasada. El almirante Kefar se encontraba en el puente de su nave insignia, una enorme sombra de acorazado del imperio. Había comandado esta flota durante 50 años, destruyendo incontables mundos y esclavizando especies enteras. Hoy no sería diferente. Señor, las naves humanas se mueven, informó su oficial táctico. Parece que se están dispersando. Kefir miró la pantalla. Las diminutas naves humanas sí se movían, pero no en un patrón coherente. Parecían volar al azar, como insectos zumbando alrededor de una luz. Era patético. Abre un canal con la flota humana, ordenó Adot. La pantalla de comunicación se encendió, mostrando el puente de una de las naves humanas. Una mujer con uniforme azul lo miró. Su placa decía, Capitán N. Walsh. Lo que sorprendió a Kate fue que sonreía. Saludos, almirante, dijo con voz alegre. Tiene una flota muy bonita. Impresionante. Kir parpadeó. No era la respuesta que esperaba. Normalmente, los comandantes enemigos ya estarían llorando o suplicando. Se rendirán inmediatamente o los destruiremos. El capitán Walsh rió. De verdad rió. Oh, almirante, no tiene ni idea de a qué se enfrenta, ¿verdad? Estoy tratando con una especie primitiva que está a punto de ser eliminada, respondió Kefal con frialdad. Primitiva. La sonrisa de Walsh se ensanchó. ¡Qué curioso! Sabe, llevamos años estudiando su imperio. ¿Sabía que no ha perdido ni una sola batalla de flota en 3000 años? Es todo un récord. Se abrieron más canales de comunicación. Otros capitanes humanos contactaban con otras naves Ceprian. Kefar podía oír sus voces a través de la red de comunicación de la flota. Todos hablaban con naturalidad, como si estuvieran teniendo una conversación amistosa en lugar de enfrentarse a una muerte segura. Capitán Rivera, se oyó una voz. Almirante, debo decir que su formación es perfecta. Cosas de manual. Nos sentimos honrados de enfrentarnos a la legendaria Armada Ceprian. Otra voz se unió. Soy el capitán Brooks. Nuestra academia militar imparte cursos sobre sus tácticas. Es famoso en todo el espacio humano. Kefir sintió un escalofrío. Algo andaba mal. Los humanos actuaban como si estuvieran felices de estar allí. Ninguna especie había actuado así antes de una batalla. Señor, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja. Están transmitiendo en todas las frecuencias. Todas las naves humanas están hablando con nuestras naves en la pantalla principal. El capitán Walsh seguía sonriendo. ¿Sabe qué es realmente interesante, almirante? Su formación. Es la misma que usaste en la batalla de Kepler 7, en VGA Prime y en Nueva Century. Siempre la misma formación perfecta. Nuestra formación nunca ha fallado, dijo Kate, pero su voz ahora sonaba menos segura. Oh, no la criticamos, respondió Walsh. Es brillante. ¿En serio? Absolutamente brillante. No podríamos haber pedido nada mejor. Por toda la flota se producían conversaciones similares.
Los humanos elogiaban a los alienígenas por sus naves, sus formaciones, su reputación. Actuaban como si estuvieran conociendo a famosos en lugar de enfrentarse a una fuerza invasora. Dot. El capitán Tony Rivera apareció en otra pantalla. Sostenía lo que parecía una bebida. Por el Imperio Galáctico, dijo, levantando su copa. Ojalá por fin entiendas lo que significa enfrentarse a la humanidad. ¿Qué están haciendo?, murmuró Kate para sí mismo. Su oficial táctico parecía confundido. Señor, no están corriendo. Ni siquiera intentan luchar como es debido. Solo se están moviendo. Kefir. Observó las naves humanas en su pantalla. Efectivamente, se movían en lo que parecían patrones aleatorios, zigzagueando entre sus naves, como si bailaran. Algunas volaban peligrosamente cerca de sus naves, tan cerca que sus artilleros podrían haberlas destruido fácilmente. Señor, ¿deberíamos abrir fuego?, preguntó su oficial de armas. Kefir dudó. Algo en toda esta situación no encajaba. Los humanos estaban demasiado tranquilos, demasiado felices. Era como si supieran algo que él desconocía. Todavía no, dijo. Que se acerquen. Quiero ver qué están planeando realmente. En la pantalla de comunicación, el capitán Walsh seguía hablando. Sabe, almirante, hay algo que probablemente deberíamos decirle. Llevamos 3 años preparándonos para este momento. 3 largos años de planificación y preparación. ¿Preparándose para morir?, preguntó Kae. Ah, sí, respondió Walsh, con una sonrisa inquebrantable. Nos hemos estado preparando para morir. Pero no solo para morir. Morir de la manera correcta, en el momento correcto, en el lugar correcto. Más voces humanas se unieron a la conversación. Capitán Brooks, nos ofrecimos como voluntarios para esta misión, almirante. Todos y cada uno de nosotros. Capitán Rivera. Nuestras familias. No, no volveremos a casa. Están orgullosos. De nosotros. Otro capitán. Lo echamos a suertes para ver quién estaría aquí. Gané. Kefir sintió que su confianza flaqueaba. En 50 años al mando de flotas, nunca se había encontrado con algo así. Los humanos actuaban como si ya hubieran ganado, aunque estaban a punto de ser destruidos. Señor, gritó su oficial de sensores. Detecto algún tipo de lecturas de energía de las naves humanas. Muy tenue, pero ahí está. ¿Qué tipo de energía? No estoy seguro, señor. Es como si estuvieran conectadas de alguna manera. Kefir volvió a mirar la pantalla táctica. Las naves humanas seguían moviéndose, pero ahora podía ver que había un patrón en sus movimientos. No volaban al azar. Se posicionaban en una formación específica, usando sus propias naves como puntos de referencia. «Nos están utilizando», susurró. «Señor», preguntó su oficial táctico, «están usando nuestra formación contra nosotros. Se están posicionando según donde estamos». En la pantalla, el capitán Walsh seguía sonriendo. «Almirante, nos pidió que nos rindiéramos. Pero la cuestión con los humanos es que no nos rendimos. Nos adaptamos. Improvisamos. Encontramos la manera de ganar incluso cuando ganar parece imposible». «No pueden ganar», dijo Kate. «Tienen 47 naves. Nosotros tenemos 300», dijo Walsh riendo. «Están pensando como un Cepran. Nosotros pensamos como humanos, y ese almirante va a marcar la diferencia». Los canales de comunicación se llenaron de risas humanas. 47 capitanes, todos enfrentándose a una muerte segura, todos riendo como si acabaran de escuchar el chiste más gracioso de la galaxia. Kefir se dio cuenta, con creciente horror, de que la broma era suya. El almirante Ketar observó con creciente alarma cómo las naves humanas completaban su extraña danza. Lo que parecía un caos hacía 15 minutos se revelaba ahora como algo mucho más peligroso. Los humanos se habían posicionado en una cuadrícula perfecta alrededor de su flota, usando sus propias naves como puntos de anclaje. «Señor, estamos completamente rodeados», informó su oficial táctico. «Pero aún están dentro del alcance de nuestras armas. Podríamos destruirlos a todos en minutos». Keura sintió. Pero algo en su interior le decía que ya era demasiado tarde. Los humanos llevaban 3 años planeándolo. No habrían venido aquí solo para morir inútilmente. Con la defensa usada, el almirante Morrison observó la pantalla táctica con satisfacción. Cada nave estaba exactamente donde debía estar. La flota alienígena se encontraba en el centro de su formación como un regalo envuelto en una cinta mortal.
Doctor Foster, informe, dijo Morrison por su comunicador. La voz de la doctora Amanda Foster se escuchó con claridad desde la estación científica. Todas las conexiones son estables, almirante. La red de nanoilamentos está completa. Tenemos cobertura total del área objetivo. Morrison sonrió. Los alienígenas no tenían ni idea de en qué estaban metidos. Durante los últimos 15 minutos, cada nave humana había estado siguiendo un hilo invisible de nanotecnología avanzada, tejiendo una red alrededor de toda la flota cepriana. Comandante Palmer, estado táctico. El comandante Chris Palmer levantó la vista de sus cálculos. Posicionamiento perfecto, señor. La flota enemiga está justo donde la necesitamos. Cuando activemos la red, no habrá escapatoria. En la nave insignia alienígena, Kefir se estaba quedando sin paciencia. Oficial de armas, apunte a la nave humana más cercana. Dispare cuando esté listo. El enorme cañón de energía de la sombra del Imperio cargó. Su rayo letal apuntó a la UE Retribución. Pero antes de que el arma pudiera disparar, se escuchó la voz del capitán Walsh. El comunicador de nuevo. Almirante, antes de que haga eso, hay algo que debe saber. No estamos aquí solo para luchar contra usted. Estamos aquí para enseñarle algo. ¿Enseñarnos qué?, exigió Kate. Que cada especie que ha conquistado estaba librando la batalla equivocada. Intentaban vencerlo en su propio juego. Naves grandes, flotas masivas, tácticas tradicionales. Intentaban ser mejores Ceprians. El cañón de energía disparó, su rayo atravesó el espacio hacia la nave humana. Pero en lugar de alcanzar la UES Retribution, el rayo impactó contra una especie de barrera y se dispersó en todas direcciones. ¿Qué? Kefir miró la pantalla con incredulidad. La risa del capitán Walsh llenó el canal de comunicación. No intentamos ser mejores almirantes de Ceprian. Estamos siendo mejores humanos. Y la primera regla de ser humano es que cuando no se puede ganar con las reglas, se cambia el juego. En las naves humanas, las tripulaciones estaban ocupadas con los preparativos finales. La red de nanoilamentos era más que una simple red. Era un enorme generador de campo electromagnético alimentado por la energía combinada de las 47 naves humanas. Señor, el doctor Foster informó, el campo resiste. Sus armas no pueden penetrarlo. Morrison asintió. El campo no duraría mucho, pero no era necesario. Solo necesitaban unos minutos más. A todas las naves, les habla el almirante Morrison. El protocolo de Prometeo está listo, comienza la fase final. En toda la flota humana, los reactores de fusión comenzaron a sobrecargarse en secuencias cuidadosamente controladas. No fueron explosiones, sino liberaciones controladas de energía que alimentaron la red de nanoilamentos. La red invisible que rodea al alienígena. La flota comenzó a brillar con un poder letal. Kate observó horrorizado cómo sus sensores detectaban acumulaciones masivas de energía en toda la flota humana. Están sobrecargando sus reactores. Todos. Señor, tenemos que retirarnos. Su oficial táctico dijo que no podemos. El campo está bloqueando nuestro movimiento. Estamos atrapados en el UE Discovery. La capitana Kelly Brooks estaba monitoreando la cuenta regresiva final. 30 segundos para el inicio de la cascada, anunció a su tripulación. Ha sido un honor servir con todos ustedes. Su tripulación respondió al unísono. El honor era nuestro, capitán. Escenas similares se repitieron en todas las naves humanas. Tripulaciones despidiéndose, haciendo las paces, preparándose para el final. Pero no había miedo ni arrepentimiento. Todos sabían lo que hacían y por qué. Almirante, la voz del dottore Foster era tranquila. Las balizas cuánticas están listas. Todos los datos tácticos se transmitirán en el momento en que comience la cascada. Morrison miró la flota alienígena por última vez. 300 naves, el orgullo del Imperio Galáctico, atrapadas en la red de la humanidad. Cuando esto terminara, ambas flotas desaparecerían. Pero los datos de esta batalla llegarían a cada colonia humana, a cada célula de la Resistencia, a cada superviviente escondido en los oscuros rincones del espacio. Kefir, dijo Morrison, abriendo un canal directo con la nave insignia alienígena. Quiero que entiendas algo. Esto no es venganza. Ni siquiera se trata de ganar o perder. Se trata de enseñar a la galaxia que la humanidad no puede ser conquistada. El rostro de Kefir apareció en la pantalla, sus ojos negros abiertos con algo que Morrison nunca antes había visto en su efán. Miedo. Todos van a morir, dijo Ketber.
Sí, respondió Morrison. Pero tú también. Y esa es la diferencia entre nosotros. Sí, lo elegimos. Lo planeamos. Lo queríamos, punto. Simplemente caíste en nuestra trampa. Las lecturas de energía de ambas flotas subían rápidamente. La red de nanofilamentos comenzaba a sobrecargarse, conteniendo más energía de la que jamás se había concentrado. En un mismo lugar, 10 segundos antes, el capitán Brooks anunció a toda la flota. Morrison miró alrededor de su puente por última vez. Estas personas lo habían seguido a una muerte segura porque creían en algo más grande que ellos mismos. Creían en el futuro de la humanidad. 5 segundos. La flota alienígena estaba disparando con todas sus fuerzas contra el campo de energía, intentando desesperadamente liberarse. Pero el campo era demasiado fuerte, alimentado por el último aliento de 47 naves humanas. 2 segundos. Morrison sonrió. En unos instantes, el Imperio Zepuran aprendería que algunas especies no podían ser conquistadas, solo exterminadas. Y a veces eso era suficiente. Ejecutar el protocolo Prometeo. La red de nanofilamentos se activó, y el espacio mismo pareció incendiarse. La red de nanofilamentos explotó en una luz brillante mientras 47 naves humanas comenzaban su danza final con la muerte. El espacio alrededor de la flota alienígena atrapada se iluminó como una estrella recién nacida. Energía crepitaba entre los hilos invisibles que mantenían a ambas flotas en una jaula de destrucción pura. El almirante Ketur sintió que su nave insignia se estremecía al recibir el pulso electromagnético. Todos los sistemas de todas las naves cifuranas se apagaron al instante. 300 poderosas naves de guerra, cada una capaz de destruir planetas, se convirtieron en meros ataúdes de metal flotando en el vacío. «Energía de emergencia», gritó Ketur, pero su tripulación apenas podía oírlo por el sonido de los sistemas fallando. El pulso había quemado todos los componentes electrónicos de su nave. Estaban ciegos, sordos e indefensos. Ante la insistencia de la UE, el almirante Morrison observó cómo sus propios sistemas fallaban uno a uno. Era de esperar. Estaba planeado. El pulso inutilizaría todas las naves de la red, tanto alienígenas como humanas. Pero eso era solo el principio. Informe de estado del Dr. Foster. Morrison gritó. La DRA. Amanda Foster levantó la vista de sus instrumentos manuales. Los electrónicos estaban todos inutilizados. Fase 1 completada. Almirante. Todas las naves están inutilizadas. Comenzaba la fase 2 de enero de 2030 segundos. Morrison asintió. La fase 2 era el verdadero propósito de su misión. El pulso electromagnético había sido solo el primer paso. Ahora venía la parte que lo cambiaría todo. DOT. La capitana Kelly Brooks sintió que su nave, la USS Discovery, empezaba a vibrar. Miró por la ventana y vio cómo la primera nave humana empezaba a brillar. La USS Geraisen, al mando del capitán Tony Rivera, estaba iniciando su última contribución al plan. «Soy el capitán Rivera», se oyó su voz por el sistema de radio de emergencia. «USA Geraisen, comenzando la cascada del reactor. Ha sido un placer servir con todos ustedes». El reactor de fusión de la Geraisen no explotó. En cambio, inició una sobrecarga controlada. Eso se había gestado durante 3 años. La energía no se expandió como una explosión normal. Fluyó a través de la red de nanoilamentos, añadiendo energía a la red que rodeaba a ambas flotas. Kever observó con horror cómo la nave humana comenzaba a desgarrarse desde dentro. Pero en lugar de destruir todo a su alrededor, la energía estaba siendo dirigida, controlada, alimentada a la red invisible que los mantenía a todos prisioneros. «Señor», dijo su oficial táctico, usando una mira manual para observar la batalla, «las otras naves humanas se preparan para hacer lo mismo». Una a una, las naves humanas comenzaron sus secuencias en cascada. La USS Retribution, al mando del capitán Nino Walsh, la USS Discovery, al mando del capitán Kelly Brooks, nave tras nave, cada una aportando su energía moribunda a la red. Pero no solo morían. Estaban transmitiendo. El mayor Pete Adams, ingeniero jefe de la flota, había diseñado el efecto cascada para algo más que simplemente crear destrucción. Cada nave, al destruirse, transmitía todo lo que había aprendido sobre la flota cepriana, diseños de naves, capacidades de armamento, patrones tácticos, frecuencias de comunicación, todo se enviaba a través de balizas cuánticas que el pulso electromagnético no podía alcanzar. «Almirante», informó el Dr. Foster, «la transmisión cuántica está activa. Todos los datos tácticos se están transmitiendo a todas las colonias humanas».
Morrison sonrió incluso cuando su propia nave comenzó a desmoronarse. ¿Cuántos datos? Todos, señor. Especificaciones técnicas completas de cada nave alienígena. Sus patrones de formación, su mando, su estructura, sus debilidades. 3 años de recopilación de información, toda transmitida en tiempo real. En la nave insignia alienígena, Kefir comenzaba a comprender el verdadero horror de su situación. Los humanos no solo estaban destruyendo su flota. La estaban estudiando, aprendiendo de ella y compartiendo ese conocimiento con todos los humanos de la galaxia. «Están transmitiendo nuestros secretos», susurró. Dot, su oficial de comunicaciones, que trabajaba con el equipo de emergencia, asintió con gravedad. «Señor, están transmitiendo en frecuencias cuánticas. No podemos detenerlo. Y los datos se envían a cientos de lugares a través del espacio humano». La cascada continuó. Cada nave humana que fallecía añadía más potencia a la red y más datos a la transmisión. Los alienígenas solo podían observar cómo sus secretos mejor guardados eran despojados y transmitidos a sus enemigos. La capitana Brooks activó la secuencia de cascada de su nave. Descubrimiento de la UE. Inicio fase final. Díganle a la Tierra que lo logramos. Díganles que los secretos del Imperio ahora son nuestros. Su nave comenzó a brillar y temblar al sobrecargarse el reactor. Pero, incluso mientras su nave se desgarraba, las balizas cuánticas continuaban su trabajo. Cada debilidad de la flota alienígena, cada fallo de diseño, cada error táctico, se registraba y transmitía. La red de nanohilamentos se volvía más brillante con cada nave que se unía a la cascada. Los niveles de energía superaban cualquier registro jamás registrado. El espacio mismo parecía doblarse y retorcerse bajo la tensión. «Señor», gritó el Dr. Foster, «nos acercamos a la masa crítica. La red no puede contener mucha más energía». Morrison sabía que este era el momento. Pronto, la red colapsaría y se llevaría consigo a ambas flotas. Pero la misión ya era un éxito. La humanidad ahora lo sabía todo sobre su enemigo, todas las naves restantes. Este es el almirante Morrison. Ejecuten la cascada final para la humanidad, para la Tierra, para todos los que vengan después de nosotros. La última docena de naves humanas comenzaron sus secuencias juntas. La red resplandecía con el poder de las estrellas moribundas. La flota alienígena atrapada solo podía esperar el final. Katur miró sus instrumentos por última vez. Las lecturas de energía eran imposibles. Ninguna fuerza en la galaxia podría contener tanto poder. Cuando finalmente se liberara, vaporizaría todo en un radio de 100.000 kilómetros. Almirante, su oficial táctico dijo en voz baja, «Ha sido un honor servir a sus órdenes». Kira sintió. Había conquistado 100 mundos, pero nunca se había enfrentado a un enemigo como este. Los humanos habían convertido su propia derrota en victoria, su propia destrucción en un arma. «Envía un mensaje al Imperio», ordenó. «Diles que no se puede subestimar a los humanos. Diles que nos equivocamos en todo». La red alcanzó una masa crítica. El espacio comenzó a desgarrarse en los bordes. La cascada se completó y 47 naves humanas dieron sus vidas para asegurar su supervivencia. Las especies nunca volverían a estar indefensas. La explosión, cuando se produjo, pudo verse desde 3 sistemas estelares de distancia. La explosión que puso fin a la batalla del borde exterior duró exactamente 17 minutos. Cuando la luz finalmente se desvaneció, no quedó nada más que metal retorcido y nubes de radiación. La flota más grande en la historia de Ceprian había sido completamente destruida junto con cada nave humana que se había atrevido a enfrentarlos. Pero a lo largo de la galaxia, la humanidad ya no era la misma especie que había estado escondida en las sombras durante 3 años. La comandante Beth Rodríguez se encontraba en el Puente de la Libertad de la UE. Escondida en un campo de asteroides cerca de las colonias Centuri, observaba el flujo de datos que fluía por sus pantallas con creciente asombro. La almirante, el plan de Morrison había funcionado a la perfección. Todo lo que los alienígenas habían intentado mantener en secreto estaba ahora en manos humanas. «Señora», su oficial de comunicaciones dijo, «estamos recibiendo datos tácticos de la batalla del borde exterior. Es increíble. Ahora sabemos todo sobre sus naves, sus armas, sus formaciones». Beth asintió, pero su atención estaba centrada en otra cosa. Los datos no eran solo especificaciones técnicas. Eran una guía completa para luchar contra el Imperio Cepriano. Cada debilidad, alguna vez. En un punto ciego,
Cada error táctico que cometieron fue detallado a la perfección. Envíen esta información a todas las colonias humanas, a todas las células de la Resistencia, a todos los grupos de supervivientes a los que podamos acceder, ordenó. La guerra acababa de cambiar. Al otro lado de la galaxia, el capitán Frank Sullivan recibió los mismos datos en su nave de asalto. Llevaba 2 años realizando ataques relámpago contra convoys de suministros alienígenas, apenas sobreviviendo. Ahora tenía ante sí información que le permitiría capturar flotas enemigas enteras. «Muchachos», gritó a su tripulación, «ya no huimos. Estamos cazando». El efecto fue inmediato y devastador. En cuestión de días, las fuerzas humanas que se habían estado escondiendo comenzaron a atacar con una precisión que parecía imposible. Los alienígenas que habían gobernado a través del miedo y una fuerza abrumadora se encontraron de repente luchando contra un enemigo que sabía exactamente cómo hacerles daño. El crucero Cepriano Darwin patrullaba el límite del sistema Vega cuando 3 pequeñas naves humanas aparecieron de la nada. El capitán Yetka esperaba una victoria fácil. En cambio, la nave humana atacó en los puntos exactos, inutilizando sus motores y armas en los primeros 30 segundos de combate. ¿Cómo lo supieron?, susurró Yetaka mientras los grupos de abordaje humanos tomaban el control de la nave. Dot, la respuesta era simple. Los humanos lo sabían porque el almirante Morrison y su flota habían muerto para enseñarles. Cada diseño de nave cepriana, cada sistema de armas, cada formación táctica había sido estudiada y transmitida durante esos últimos 17 minutos. Dot. El emperador Vestay estaba sentado en su sala del trono, leyendo informes de toda la galaxia. Cada día traía noticias de nuevas derrotas, nuevas pérdidas, nuevas victorias humanas. La especie que creía acabada contraatacaba con un conocimiento que debería haber sido imposible de obtener. ¿Cuántas naves hemos perdido este mes?, pidió su ayuda. 47, Majestad. La misma cantidad que la flota humana que atacó a nuestra armada. Al emperador se le heló la sangre. 47 naves perdidas por cada nave que los humanos habían sacrificado. Era como si la flota humana muerta siguiera luchando, ganando batallas desde el más allá. Y nuestros informes de inteligencia, los humanos lo saben todo, Majestad. Nuestros diseños de naves, nuestras tácticas de batalla, nuestras rutas de suministro, están usando nuestras propias estrategias contra nosotros. Vextai se levantó de su trono. Por primera vez en su largo reinado, sintió algo que nunca antes había experimentado. Duda. Los humanos habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado jamás. Habían convertido la derrota total en victoria total. Retirad todas las flotas para defender los mundos centrales, ordenó, y envió un mensaje a las colonias humanas. Queremos negociar, pero los humanos ya no estaban interesados en negociar. Habían aprendido algo valioso del sacrificio del almirante Morrison. A veces, la única manera de derrotar a un enemigo era estar dispuesto a perderlo todo en el proceso. La comandante Rodríguez lideró una fuerza de ataque de 30 naves contra la fortaleza alienígena en Wolf 359. Utilizando los datos tácticos de la batalla del borde exterior, su pequeña flota destruyó una guarnición de más de 100 naves enemigas. Los alienígenas habían construido sus defensas para detener los ataques tradicionales, pero los humanos ya no luchaban de forma tradicional. El capitán Sullivan había aumentado su flota de incursores a más de 200 naves. Todas ellas utilizaban tecnología alienígena capturada. Las propias armas del Imperio se estaban volviendo contra ellos, guiadas por tripulaciones humanas que sabían exactamente cómo explotar sus debilidades. Esto es para el almirante Morrison, dijo Sullivan mientras su flota atacaba a otro convoy alienígena. Esto es para todos los que murieron en el borde exterior. La guerra que parecía desesperada ahora estaba cambiando a favor de la humanidad. Todos los humanos que escucharon la historia de la batalla del borde exterior entendieron la lección. Cuando la humanidad no tuvo nada que perder, se convirtió en la especie más peligrosa de la galaxia. En la Tierra, en las ruinas del antiguo edificio de las Naciones Unidas, un pequeño grupo de supervivientes se reunió alrededor de un muro conmemorativo. Se añadían nuevos nombres cada día, pero en la parte superior, escritos en letras doradas, estaban los nombres de las 47 tripulaciones que murieron para salvar a su especie. Almirante Hake Morrison leyó la inscripción. Capitán Lisa Grant, Capitán Nino Walsh, Capitán Tony Rivera, Capitán Kelly Brooks, Comandante Ryan Cole, DRA. Amanda Foster, Comandante Chris Palmer, Mayor Pete Adams y todas las almas valientes que sonrieron antes del final. Debajo de los nombres había un mensaje simple. Se enfrentaron a lo imposible y eligieron ganar.
El Imperio Galáctico había gobernado durante 3000 años. Habían conquistado 1000 mundos y esclavizaron a cientos de especies. Pero nunca se habían enfrentado a un enemigo como la humanidad. Un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo para asegurar la supervivencia de su especie. La batalla del borde exterior había durado 17 minutos. La guerra que siguió duraría 17 años. Pero desde el momento en que esas 47 naves humanas eligieron sonreír antes del final, el resultado nunca estuvo en duda. La humanidad había aprendido la lección más importante de todas. A veces, la mayor victoria proviene de elegir cómo perder. Y cuando los humanos eligen cómo, en cambio, solían encontrar la manera de ganar. El Imperio se había enfrentado a la flota terrana, esperando una victoria fácil. En cambio, habían presenciado el nacimiento de su propia destrucción. Los humanos habían sonreído antes del final, y esa sonrisa se había convertido en la pesadilla del Imperio.